¿Y si todo lo que crees que es sólido, en realidad fuera información? ¿Y si el tiempo, tal como lo percibes, no fuera más que una construcción de tu mente? Y más importante aún, ¿qué pasaría si descubrieras que tu cerebro no solo observa la realidad, sino que participa activamente en crearla? En este video vas a emprender un viaje que une ciencia, neurociencia y espiritualidad para cuestionar algunas de las ideas más profundas que hemos dado por ciertas durante toda la vida. Primero exploraremos una idea fascinante, que todo lo que llamamos materia puede entenderse como energía organizada, y aún más profundamente como información. Después, nos adentraremos en un concepto que desafía nuestra intuición, la posibilidad de que el tiempo no exista tal como creemos, y que el pasado, el presente y el futuro sean mucho más flexibles de lo que imaginamos. Y finalmente, descubriremos cómo la neurociencia revela que tu mente no es un simple espectador, sino una herramienta poderosa capaz de transformar la manera en que percibes el mundo. Y con ello, tu propia experiencia de vida. Este no es solo un video para entender teorías, es un video para cuestionar creencias, ampliar tu percepción y quizá descubrir que la realidad que experimentas puede ser mucho más maleable de lo que nunca habías sospechado. Si alguna vez te has preguntado qué es realmente la realidad, quién eres dentro de ella y hasta qué punto puedes cambiar tu experiencia, este viaje es para ti. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras el mundo y a ti mismo. ¿Somos realmente materia o solo creemos serlo? Podemos ser energía sin darnos cuenta. Y si al final lo único que existe es información, todo lo que ves puede no ser lo que crees. La ciencia está desmontando nuestra vieja idea de realidad. Lo que observas cambia lo observado. Tu mente puede estar creando más de lo que imaginas. La física cuántica dice que nada es sólido hasta que lo miras. La información dirige tu vida, aunque nunca lo notes. Y si cambias lo que recibes, cambia lo que eres. Imagina que estás en tu casa, tocando la mesa, el suelo o tu propio cuerpo. Todo te parece sólido, pesado y material, pero eso solo es apariencia. Durante siglos pensábamos que éramos materia pura y dura. El mundo occidental construyó civilizaciones enteras con esa creencia. Reyes, religiones y sistemas de pensamiento se basaron en la idea de un mundo fijo y sólido. Más tarde surgió el materialismo científico. Isaac Newton cambió la historia con sus ideas sobre la física clásica. Karl Marx impulsó un modelo social basado en la materia y el trabajo. El ser humano pasó a creer que era un engranaje mecánico dentro de un sistema. Pero la física cuántica dice algo muy distinto. A comienzos del siglo XX, los microscopios electrónicos se hicieron más potentes. Los científicos empezaron a observar lo diminuto. Descubrieron algo desconcertante. Dentro de los átomos hay casi todo espacio vacío. Lo que parecía materia ya no era tan seguro. Piensa en cualquier objeto que tengas cerca. Una taza, un libro, tu teléfono. Todo está compuesto de átomos. Y esos átomos contienen partículas subatómicas. Pero esas partículas no existen como materia hasta que alguien las observa. Antes de ser observadas, son solo ondas de probabilidad. Eso significa posibilidades, no objetos sólidos. La prueba de que esto es real está en el famoso experimento de la doble rendija. Miles de físicos lo han confirmado durante décadas. Lo que observas cambia lo observado. Esto no es filosofía barata. Esto es ciencia. Max Planck afirmó que no existe la materia como tal. Niels Bohr dijo que todo lo real está hecho de cosas que no pueden ser consideradas reales. Nikola Tesla aseguró que cuando la ciencia estudie lo no físico, avanzará más en 10 años que en siglos. Para poner un ejemplo sencillo, imagina que entras a un cuarto oscuro, lleno de posibles objetos. Hasta que no enciendes la luz, no sabrás qué hay allí. Las partículas actúan igual. No están allí hasta que alguien mira. Esto lleva a otra pregunta. Si no somos materia, ¿somos energía?
Durante décadas eso parecía la mejor explicación. La física cuántica describe la realidad como campos energéticos en vibración constante. Pero algunos científicos han ido aún más lejos. Vlatko Vedral, profesor de Oxford, afirma que en realidad nada es materia ni energía. Según Vedral, todo es información. Esto significa que lo que eres está hecho de datos. La ciencia dice que si cambias la información que recibes y emites, cambia tu realidad. Visualiza esto como un ordenador. No importa la carcasa ni el peso del hardware. Lo que importa es el software. Los pensamientos, creencias, noticias, conversaciones y emociones son información. Si consumes información negativa a diario, tu vida se impregna de ello. Si te rodeas de información más positiva, tu cuerpo y tu mente responden mejor. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en algo que te preocupa. Ahora detecta de dónde viene la información que alimenta esa preocupación. ¿Noticias? ¿Personas pesimistas? ¿Tus recuerdos? Si cambias la fuente de información, cambias la emoción. Esto no es magia. Esto es mecánica cuántica aplicada. La física cuántica dice que lo que observas cobra forma. Lo que eliges observar crea tu mundo. Y si eliges mejor la información, eliges mejor tu vida. En la siguiente parte profundizaremos en cómo esta información configura la realidad minuto a minuto. Hasta ahora, hemos visto que la realidad no es tan sólida como imaginábamos. Vamos a profundizar en una pregunta clave. Si la materia solo aparece cuando observamos, ¿qué hay antes de la observación? Algunos científicos dicen que hay energía, otros aseguran que hay información, y muchos coinciden en que todo depende de la mente. La física cuántica empezó a mostrarnos este panorama hace más de un siglo, cuando los microscopios permitieron detectar las partículas subatómicas. Los físicos descubrieron que las partículas no están siempre ahí, solo existen cuando alguien las observa. Mientras no las observamos, lo que existe es una onda. Una onda es vibración, posibilidad, potencial. No es materia. Para poner un ejemplo de esto, imagina un abanico cerrado. No sabes qué colores tiene hasta que lo abres. Las ondas son como ese abanico. Contienen infinitas posibilidades. Y el acto de observar es lo que abre el abanico. Richard Cohn-Henry, profesor de física y astronomía en la Universidad Johns Hopkins, dijo: "El universo es inmaterial, mental y espiritual". La ciencia dice que cuando observamos, colapsamos la onda. Eso significa que elegimos una de las infinitas posibilidades. Vamos a practicar esto con algo simple. Piensa en un recuerdo negativo. Ahora piensa en una posible manera positiva de interpretar lo que pasó. Ambas interpretaciones existen, como ondas. Tu observación elige cuál se vuelve real para ti. Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física, afirmaba: "El mundo es una construcción de nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos". Eso implica que la realidad es subjetiva y también moldeable. La prueba de que esto es cierto se encuentra en cientos de experimentos repetidos. Si la materia solo existe cuando la observamos, entonces no somos materia fija. Seríamos algo que observa. Seríamos conciencia. Y aquí entra el siguiente nivel. Durante décadas se pensó que lo que había detrás de la observación era energía, pero algunos físicos han ido más lejos y dicen que lo que hay es información. Vlatko Vedral, profesor de Oxford y uno de los mayores expertos en información cuántica, afirmó: "No debemos pensar en las unidades fundamentales como energía o materia, sino como unidades de información. Eso cambia todo. Significa que lo que eres, más que un cuerpo, es un centro de datos. Datos que entran, datos que salen, y datos que se organizan y reconfiguran tu vida. Un ejemplo de esto sería tu propio diálogo interno. Si te dices constantemente "no puedo", estás programando información negativa. Si cambias esa información por una más neutral o positiva, tu campo cambia. Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, afirmó:
No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. Debemos asumir que detrás de esa fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Eso significa que detrás de lo físico hay inteligencia, no una inteligencia humana, sino algo mayor. Niels Bohr decía, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse reales. Eso es muy potente y muy práctico. Para poner esto en práctica, fíjate en la información que recibes cada día. Noticias negativas, conversaciones cargadas de miedo, imágenes de violencia. Todo eso crea una realidad interna de peligro. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa qué información consumes durante un día completo. ¿Puedes cambiar al menos una fuente? Puedes eliminar aunque sea una entrada negativa, porque al hacerlo, estás cambiando tu campo de información y con ello cambias tu realidad subjetiva. James Jeans, físico, matemático y astrónomo, dijo algo revolucionario. El universo en que vivimos es creación de nuestros pensamientos. Eso coincide con muchas tradiciones espirituales antiguas. Pero ahora no es solo espiritualidad, es física. Nikola Tesla decía, el día en que la ciencia estudie los fenómenos no físicos progresará más en una década que en todos los siglos anteriores. Ese día ya llegó. La física cuántica dice que no somos cuerpos fijos. Somos observadores capaces de reorganizar la información. Y si cambiamos la información, cambia todo. En la siguiente parte, veremos cómo esta comprensión nos ayuda a resolver problemas diarios de salud, relaciones y propósito personal. Porque lo que eres no está cerrado, está en constante actualización y puedes elegir qué información quieres ser. En este punto, ya tenemos una idea clara. No somos solo materia, no somos solo energía, y cada vez hay más evidencias de que somos información. Ahora la pregunta importante es, ¿qué hacemos con esta información? Porque conocer ideas sin aplicarlas no cambia nada. Vamos a ver cómo usar esto en la vida diaria. Imagina que cada pensamiento es un dato que entra en tu sistema. Cada emoción es un dato. Cada conversación es un dato. La física cuántica dice que los datos influyen en lo que observas, y la observación crea realidad. Eso significa que puedes intervenir en tu propio estado interior. Un ejemplo de esto aparece cuando te levantas y miras tu móvil. Si lo primero que ves son malas noticias, esos datos entran en tu campo y condicionan tu día. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Mañana, durante los primeros 20 minutos, evita recibir datos externos negativos. No abras redes, no abras noticias. Solo respira y observa. Fíjate si cambia algo. Otro ejemplo. Imagina que estás repitiendo mentalmente una preocupación sobre el dinero, la salud, una relación. Ese pensamiento se repite como información. La prueba de que puede cambiar tu realidad es que si introduces un pensamiento nuevo y lo sostienes, tu ansiedad disminuye, porque modificas el campo de datos. La ciencia dice que la mente tiene un rol activo. James Jeans afirmaba que la voluntad puede alterar el curso de los átomos. Eso es tremendo, porque no se trata solo de pensar bonito, se trata de comprender que el pensamiento reorganiza lo invisible, y lo invisible da forma a lo visible. Para poner esto en práctica, identifica una preocupación hoy. No la niegues. Solo observa cuál es el dato central. Tal vez el dato sea no voy a poder. Cambia ese dato por hay probabilidades a mi favor. No afirmes algo imposible. Solo cambia la información. Ese cambio, aunque sea pequeño, cambia tu biología, cambia tu respiración y cambia tus decisiones. Otra forma de trabajar con información es detectar qué estás consumiendo emocionalmente. Personas que siempre hablan de problemas, videos que solo muestran caos, opiniones que solo generan miedo.
Cada uno de esos estímulos es un paquete de datos. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en una persona con la que hablas habitualmente y que siempre es negativa. ¿Puedes limitar un 20% esas conversaciones? No cortar, solo reducir mínimamente el flujo de datos negativos. Ese pequeño ajuste es enorme, porque una parte de tu realidad dejará de construirse con ese tipo de información. La física cuántica dice algo que debería estar en todas las escuelas. No existe observación sin participación. Si observas algo, lo modificas. Si te observas a ti mismo con curiosidad en lugar de crítica, modificas tu estado interno. Un ejemplo sencillo. Visualiza tu vida como una pantalla donde circulan miles de bits de información. Algunos datos son conscientes, otros no. Tu trabajo consiste en filtrar, como un editor, como alguien que decide qué entra y qué no entra. Imagínate que, desde hoy, decides introducir 3 datos nuevos cada día. Una frase positiva, un recuerdo amable, una posibilidad realista de solución. Ese simple hábito cambia tu campo. Porque, como dijo Vlatko Vedral, todo es información. Y si todo es información, lo más importante que puedes hacer es elegir información. Cuando entiendes esto, ya no te ves como una víctima del mundo. Te ves como un observador con poder. No un poder mágico, un poder cuántico. La ciencia dice que la realidad no está terminada. Está en proceso. Está en actualización permanente. Eso significa que tú también estás en proceso, en actualización constante. Y lo mejor es esto. Puedes elegir tu actualización. Cada vez que consumes algo, te estás actualizando con esa información. Cada vez que piensas algo, estás reorganizando tu campo interno. Y cada vez que observas algo con atención, lo conviertes en tu realidad. ¿Somos materia? En parte sí. ¿Somos energía? Claro que sí. ¿Somos información? Cada vez más, todo apunta a que esa es la base. Si entiendes esto, puedes empezar a vivir de un modo más consciente. Puedes resolver problemas desde otro nivel, no desde el miedo, sino desde la elección. Esa es la verdadera libertad que ofrece la física cuántica aplicada a la vida diaria. ¿Y si el pasado y el futuro no existieran realmente, sino solo en tu mente? ¿Es posible que el tiempo que tanto temes perder nunca haya existido como crees? ¿Y si la ciencia moderna ya hubiera demostrado que el ahora es lo único real? La física cuántica está desafiando una de las creencias más profundas de la humanidad, que el tiempo avanza en línea recta. Antiguas enseñanzas espirituales llevan siglos diciendo lo mismo que hoy empieza a sugerir la ciencia. Imagina descubrir que muchas de tus preocupaciones se basan en algo que no es tan sólido como parece. Visualiza cómo cambiaría tu vida si dejaras de sentir que el tiempo se te escapa. Lo que aprenderás aquí puede transformar tu manera de entender el miedo, la ansiedad y el futuro. Un ejemplo social de esto lo vemos cada día. Personas viviendo bajo presión constante por un reloj que nunca se detiene. Pero, ¿y si ese reloj no fuera tan real como creemos? Imagina a Daniel, un hombre común que cada mañana se despierta con la sensación de que el tiempo nunca es suficiente. Su despertador suena, y antes de abrir los ojos, ya siente presión en el pecho. Tiene reuniones, tareas, compromisos, y siempre la misma sensación, llegar tarde a su propia vida. Un ejemplo social de esto lo vemos constantemente. Personas que comen rápido, caminan rápido, hablan rápido, como si alguien invisible estuviera persiguiéndolas. Daniel no es diferente. Vive mirando el reloj, vive contando minutos, pero una noche, algo cambió. Lo que sucedió en aquella noche ilustra perfectamente lo que vamos a explicar aquí. Estaba viendo un documental sobre física moderna y escuchó una frase que lo dejó inmóvil. El tiempo podría no ser lo que creemos. Al principio pensó que era una exageración científica, algo interesante, pero poco útil para su vida cotidiana. Sin embargo, aquella idea se quedó dando vueltas en su mente.
Visualiza ese momento. Estás solo, en silencio, y una idea empieza a cuestionar algo que siempre diste por hecho. Eso fue exactamente lo que comenzó a sucederle. Desde pequeños, aprendemos que el tiempo es una línea recta. Primero el pasado, después el presente, luego el futuro. Nos enseñan que el tiempo fluye como un río, siempre hacia adelante. Imagina un calendario colgado en la pared. Cada hoja representa un día que desaparece para siempre. Un ejemplo social de esto lo vemos cuando alguien dice, "Ya es tarde para cambiar", o cuando escuchamos frases como, "El tiempo lo cura todo". Pero aquí aparece la primera gran pregunta. ¿Y si esa idea del tiempo como una línea fuera solo una forma práctica de organizar la vida, pero no la realidad profunda del universo? Durante siglos, la física clásica pensó que el tiempo era absoluto, que avanzaba igual para todos. Pero a comienzos del siglo XX, algo empezó a romper esa idea. Primero, con la relatividad, luego, con la mecánica cuántica. Lo que sucedió en los laboratorios de física ilustra algo sorprendente. El tiempo dejó de ser una constante universal. Imagínalo así: dos relojes idénticos, colocados en situaciones diferentes, pueden marcar tiempos distintos. Esto ya ocurre en la vida real. Por ejemplo, los satélites que orbitan la Tierra deben ajustar sus relojes constantemente porque el tiempo pasa ligeramente diferente en el espacio. Sin esos ajustes, sistemas como el GPS no funcionarían correctamente. Eso no es teoría. Eso ocurre todos los días. Pero lo más sorprendente no vino solo de la relatividad. Vino del mundo cuántico. Un mundo tan pequeño que desafía nuestra intuición. Imagina observar una partícula subatómica. Visualiza algo más pequeño que un átomo. Algo que no puedes ver ni siquiera con los microscopios más potentes. En ese mundo, las reglas cambian. Las partículas pueden estar en varios lugares a la vez. Pueden comportarse como ondas y como partículas. Y aquí aparece algo que desconcierta a muchos científicos. Algunas ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica funcionan igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Eso significa que en ciertos niveles de la realidad, el tiempo no tiene una dirección clara. Imagina que ves un video de una bola rodando por el suelo. Si reproduces ese video hacia adelante, ves la bola rodar. Si lo reproduces hacia atrás, también parece posible. Nada parece extraño. Ahora imagina un huevo cayendo al suelo y rompiéndose. Si reproduces ese video hacia atrás, verías el huevo reconstruirse solo, algo que sabemos que no ocurre en la vida real. Esto nos muestra algo interesante. Las leyes fundamentales de la física muchas veces no distinguen claramente entre pasado y futuro. La diferencia que percibimos puede surgir de otros factores, no del tiempo en sí. Aquí es donde la historia de Daniel vuelve a cobrar sentido. Lo que durante siglos se creyó inmutable, en realidad es flexible. Daniel recordaba haber escuchado algo parecido en un documental, pero nunca lo había tomado en serio. Ahora, sin embargo, comenzaba a verlo con otros ojos. Si el tiempo podía cambiar, dependiendo del movimiento y la gravedad, entonces, tal vez no era la estructura rígida que siempre imaginó. Un ejemplo aún más fascinante aparece cuando los científicos estudian partículas diminutas, mucho más pequeñas que cualquier objeto que podamos ver. En ese nivel, las reglas del universo parecen comportarse de formas que desafían nuestra lógica cotidiana. Allí ocurre algo que ha desconcertado a físicos durante décadas. Dos partículas pueden quedar conectadas de una manera tan profunda que lo que sucede a una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por enormes distancias. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, sugiere que la separación espacial podría no ser tan real como parece. Y si el espacio puede comportarse de esa forma, ¿qué ocurre entonces con el tiempo? Daniel comenzó a imaginar algo inquietante. Si dos eventos pueden influirse mutuamente sin importar la distancia, tal vez pasado y futuro tampoco estén tan separados como creemos. Esa idea parecía absurda al principio, pero cuanto más reflexionaba,
más sentido comenzaba a tener. Recordó cómo, en ocasiones, un recuerdo del pasado podía afectar profundamente su presente, como si todavía estuviera ocurriendo de alguna manera. Un ejemplo emocional de esto le vino a la mente una noche, cuando recordó una conversación difícil que había tenido años atrás. Aunque ese momento ya había pasado, su cuerpo reaccionaba como si todavía estuviera sucediendo. Su corazón latía más rápido, su respiración cambiaba, y su mente revivía la escena con intensidad. Entonces surgió una pregunta inquietante dentro de él. Si el pasado ya no existe, ¿por qué puede sentirse tan real? Esa pregunta lo llevó a considerar algo aún más profundo. Tal vez el tiempo no sea una secuencia lineal de eventos que desaparecen, sino algo más parecido a un paisaje completo que ya existe en su totalidad. Imagina por un momento un libro. Cuando lo sostienes en tus manos, todas sus páginas existen al mismo tiempo. Sin embargo, tú solo lees una página tras otra, creando la sensación de que la historia avanza. Pero en realidad, toda la historia ya está escrita desde el principio. Algunos científicos han propuesto una idea similar sobre el universo. Sugieren que todos los momentos del tiempo podrían existir simultáneamente, como las páginas de ese libro, mientras nosotros simplemente avanzamos por ellas, creando la ilusión de movimiento. Daniel sintió un escalofrío al pensar en esto. Si todos los momentos existen al mismo tiempo, entonces el pasado no estaría realmente perdido, ni el futuro completamente ausente. Tal vez lo único que cambia no sea el tiempo, sino nuestra forma de percibirlo. Esta idea comenzó a transformar su manera de mirar los pequeños detalles de su vida diaria. Ya no veía el tiempo como algo que lo empujaba hacia adelante sin control, sino como algo más misterioso, más flexible, más abierto de lo que jamás había imaginado. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más evidente se volvía que el tiempo podría no ser una realidad absoluta, sino una experiencia creada por la mente para organizar lo que percibimos. Lo que Daniel estaba descubriendo lentamente era algo que une ciencia y experiencia humana, que la sensación del tiempo no depende solo del universo, sino también de la conciencia que lo observa. Y esa idea lo llevó a una intuición aún más profunda. Una intuición que comenzaría a transformar no solo su forma de pensar, sino también su forma de vivir. Porque si el tiempo no es lo que creemos, entonces nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro podría cambiar para siempre. Desde la perspectiva de la ciencia, el tiempo puede no ser tan rígido como imaginábamos. Desde la perspectiva de la espiritualidad, el presente puede ser el único punto en el que la vida realmente sucede. Y cuando ambas visiones se encuentran, aparece una posibilidad transformadora. La posibilidad de vivir sin la constante sensación de que algo se está escapando. La posibilidad de dejar de correr detrás del futuro y dejar de cargar con el pasado. La posibilidad de descubrir que este momento, el que estás viviendo ahora mismo, podría ser el único que realmente necesitas comprender. Daniel no tenía todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero había descubierto algo valioso, que cuando dejamos de luchar contra el tiempo, empezamos a experimentar la vida con mayor claridad. Y quizás esa sea la verdadera pregunta que queda abierta para cada uno de nosotros. Si el tiempo es, en parte, una ilusión, ¿qué cambiaría en tu vida si aprendieras a vivir más profundamente en el presente? Tal vez la próxima vez que mires un reloj, en lugar de sentir presión, puedas sentir curiosidad. Curiosidad por el misterio de este instante. Porque tal vez, en el fondo, el tiempo no está pasando. Tal vez somos nosotros quienes estamos aprendiendo a observarlo. ¿Y si muchos de tus problemas no estuvieran en el mundo, sino en cómo tu mente lo interpreta? ¿Y si la ciencia ya hubiera demostrado que tu manera de pensar cambia literalmente tu cerebro? ¿Y si no necesitaras creer en nada espiritual para comprobar el poder real de tu mente? La neurociencia moderna está confirmando algo que durante siglos fue considerado solo filosofía. Tu mente no solo interpreta la realidad, participa activamente en crearla.
Gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo tu cerebro lo procesa. Cambiar patrones mentales no es magia, es entrenamiento neurológico. Hoy vamos a ver cómo la mente aprende, se programa y también puede reprogramarse. Lo más sorprendente es que ya estás usando este poder, aunque no seas consciente de ello. Y cuando lo entiendas, no volverás a mirar tus problemas de la misma manera. Durante mucho tiempo se pensó que la mente era como un espejo. El mundo ocurría afuera y nosotros simplemente lo observábamos. Pero la neurociencia actual dice algo muy distinto. Hoy sabemos que el cerebro no se limita a recibir información, sino que la interpreta, la completa y la modifica constantemente. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestro cerebro ha aprendido a verlo. Esto explica algo que todos hemos vivido alguna vez. Dos personas pasan por la misma situación y una sufre profundamente mientras la otra apenas se altera. Un ejemplo de esto es el estrés. La neurociencia ha demostrado que no es el evento en sí el que activa el estrés, sino la interpretación que hace la mente. El cuerpo responde a una amenaza, aunque esa amenaza sea solo un pensamiento. Para poner esto en práctica, observa lo siguiente. Cuando recuerdas un problema del pasado, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo ahora. El corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro no distingue claramente entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Aquí aparece una idea clave. Pensar no es algo neutro. Pensar es una actividad biológica que deja huella. Cada pensamiento repetido fortalece determinadas conexiones neuronales. Eso significa que la mente se entrena, para bien o para mal. Imagina un sendero en el bosque. Cuanto más lo recorres, más marcado queda. Dejar de recorrerlo no lo borra de inmediato, pero poco a poco la vegetación vuelve a crecer. Imagina ahora que ese sendero es un pensamiento habitual. No soy suficiente. La vida es difícil. Siempre me pasa lo mismo. La neurociencia lo llama plasticidad cerebral. El cerebro cambia según el uso que hacemos de él. Y aquí viene lo importante. Si el cerebro aprende patrones de miedo, también puede aprender patrones de calma. Si aprende a reaccionar con ansiedad, puede aprender a responder con claridad. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico muy sencillo. Piensa en algo que te genere preocupación. Solo obsérvalo durante unos segundos. Ahora pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o está ocurriendo en mi mente? Este pequeño espacio de observación ya empieza a cambiar la respuesta del cerebro. No elimina el problema, pero rompe el automatismo. Y romper el automatismo es el primer paso para recuperar poder mental. La neurociencia confirma algo esencial. No estás condenado a pensar siempre de la misma manera. Cuando repetimos una forma de pensar, el cerebro se adapta a ella. No porque sea verdadera, sino porque es frecuente. Aquí aparece un concepto fundamental. El cerebro busca eficiencia, no felicidad. Prefiere repetir lo conocido antes que explorar lo nuevo. Por eso, aunque un pensamiento nos haga sufrir, si es familiar, el cerebro lo mantiene. Un ejemplo de esto son las personas que viven anticipando problemas. Su mente cree que así se protege, pero en realidad está entrenando un estado constante de alerta. La neurociencia ha observado que cuando una persona vive mucho tiempo en preocupación, el cerebro fortalece los circuitos del miedo. No porque el peligro sea real, sino porque la atención está ahí. Visualiza esto. Tu atención es como un foco de luz. Allí donde lo colocas, el cerebro construye más conexiones. Si el foco está siempre en lo que falta,
El cerebro se especializa en detectar carencias. Si está siempre en el peligro, se vuelve experto en amenazas. Para poner esto en práctica, pregúntate hoy, ¿dónde pongo mi foco la mayor parte del día? Aquí entra algo revolucionario. La neurociencia confirma que dirigir la atención de forma consciente modifica la estructura cerebral. No es pensamiento positivo ingenuo, es entrenamiento atencional basado en rigurosos estudios científicos. Vamos a practicar esto con algo simple. Durante un minuto, dirige tu atención a la respiración. No la controles, solo obsérvala. Este acto aparentemente pequeño activa zonas del cerebro asociadas a la regulación emocional. Es decir, le enseñas al cerebro que no todo es urgencia. Con el tiempo, este tipo de práctica reduce la reactividad automática. No porque la vida cambie, sino porque tu forma de procesarla se vuelve más amplia. Aquí la neurociencia coincide con muchas tradiciones antiguas. Cuando la mente se aquieta, aparece una percepción más clara. Imagina ahora cómo cambiaría tu vida si, ante un problema, tu mente tuviera un segundo más de espacio antes de reaccionar. Ese segundo puede ser la diferencia entre conflicto y comprensión, entre repetir una historia vieja o responder de forma nueva. Llegamos a la parte más importante: cómo usar este conocimiento en la vida real. Porque entender no basta. El cerebro cambia con la experiencia, no con la teoría. La neurociencia muestra que la repetición consciente es clave. No repetir afirmaciones sin sentido, sino repetir estados internos. Un ejemplo de esto es la gratitud. Cuando practicas gratitud de forma regular, se activan circuitos asociados al bienestar y a la regulación emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende que no todo es amenaza. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en algo pequeño que esté funcionando satisfactoriamente en tu vida. No tiene que ser perfecto, solo real. Por ejemplo, si tienes buena vista, buen oído, buenos músculos, buena memoria, eres bueno o buena en tu trabajo, etc. Siente durante unos segundos lo que eso genera en el cuerpo. Eso también es entrenamiento mental. La mente aprende por experiencia emocional, no solo por ideas. Con este ejercicio, estás siendo consciente de algo que quizá estabas pasando por alto. Otro punto clave. Imagina cómo sería actuar desde la calma en una situación que normalmente te altera. El cerebro no distingue entre ensayo mental y experiencia real. Por eso, visualizar respuestas más conscientes prepara circuitos neuronales nuevos. No se trata de controlar la mente a la fuerza, sino de educarla. La neurociencia confirma que la mente entrenada responde. La mente no entrenada reacciona. Y aquí una verdad liberadora. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con constancia. No esperes a tener una mente perfecta, porque eso nunca llega. Siempre hay algo que mejorar. Limítate a avanzar cada día. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, ya estás cambiando algo. Cada vez que eliges una respuesta más consciente, estás reconfigurando tu cerebro. Practiquemos esto ahora. Elige un momento del día para detenerte un minuto. Si puedes, hazlo ahora. Solo un minuto. Ese minuto es más poderoso de lo que parece, porque en ese minuto le enseñas a tu mente que tú no eres sus pensamientos, sino quien puede observarlos. Y eso, confirmado hoy por la neurociencia, es el verdadero poder real de la mente. Y eso es todo por hoy. Te propongo un like para este video. Te espero en el próximo video de espiritualidad, ciencia y mente. Un abrazo desde un curso de milagros por Alberto Salinas.